Hola familia, estás a punto de escuchar un mensaje que va a cambiar tu vida. No olvides darle suscribir a nuestro canal de YouTube y seguirnos en Spotify. Y quiero, iglesia, que usted extienda las manos hacia ellos. Por favor, extienda las manos hacia ellos. Gracias, Señor, por esta hermosa familia que nos ha bendecido tanto este fin de semana. Gracias, Señor, por los sueños que tú has plantado en el corazón de ellos, Dios. Pero gracias, Dios, porque la bendición va de generación en generación, Señor. Y gracias, Dios, porque hoy como familia de la fe les bendecimos con proyectos de los cielos y bendecimos que ellos son como esa familia que levanta la familia como una bandera en lo más alto para que alumbre, para que muestre tu gloria, Señor. Y gracias, Dios, por los sueños materiales, pero también los sueños espirituales que tú has destinado para sus corazones. Y gracias, Dios, porque ellos son un modelo tuyo aquí en la tierra, Señor. Son una familia sacerdotal. Gracias por tenerlos aquí con nosotros en casa. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hola, buenos días. Puede tomar su lugar, su silla. Gracias. Buenos días. ¿Cómo están? Gracias por estar aquí. Gracias por escoger venir a la iglesia. Gracias por estar dispuestos a recibir la palabra de Dios, a recibir el mensaje que Dios nos quiere regalar el día de hoy. Hemos tenido un tiempo maravilloso todo este fin de semana. Gracias por la invitación a los pastores, por permitirnos estar en esta ciudad preciosa, en esta iglesia maravillosa, llena de amor. De verdad que nos vamos con un sentimiento grato, felices de haber compartido este tiempo con ustedes. Estamos tan agradecidos con la iglesia, tan agradecidos con Dios por todo lo que ha hecho en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, con los hijos. Tenemos 35 años de casados. Dios nos ha regalado 4 hijos, 5 preciosos nietos y estamos viviendo una de las mejores épocas en nuestra vida. Aprendimos a disfrutar lo que verdaderamente Dios quiere que disfrutemos en el hogar, con los hijos y en familia. Lo hemos aprendido de Él porque tenemos un antes y un después y reconocemos que con Cristo podemos vivir diferentes y tener una familia diferente que le agrade a Él en todo tiempo. Así que gracias y Dios los bendiga. Buenos días. Generaciones. Pastor Jonathan al orar decía generaciones. Pues esta predicación lleva por título Generaciones. Si usted luego la necesita, la puede encontrar en audio, porque es muy probable que usted necesite compartirla. Trabajaremos con Deuteronomio capítulo número 6. Lo leo en la Nueva Versión Internacional. Estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión, para que durante toda tu vida tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios cumpliendo todos los preceptos, mandamientos que te doy, y para que disfrutes de larga vida. Escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer, así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abundan la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor Dios de tus antepasados. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos y háblales de ella cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. El Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que les juró a tus antepasados. Y aquí vuelve a hablar de generaciones: Abraham, Isaac y Jacob.
Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste, con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste, con cisternas que no cavaste y con viñas y olivares que no plantaste. Cuando comas de ellas y te sacies, cuídate de no olvidarte el Señor que te sacó de Egipto, la tierra donde viviste en esclavitud. Teme al Señor tu Dios, sírvele a Él y jura solo en su nombre. Me detengo un momentico acá. Ahí sigue hablando. Busquen la predicación que tuve la oportunidad de hacer ayer, en la primera reunión, que hablaba acerca, en la segunda reunión, que hablaba acerca de cómo Dios le pedía a su pueblo no juntarse con los pueblos de alrededor. Pero cuando usted lee este capítulo, que como lo dije en esa predicación, a mí me preguntan: usted que educó 4 hijos, denos un pasaje bíblico con el que podamos trabajar para educar a nuestros hijos. Yo le digo: váyase a Deuteronomio capítulo número 6, léalo todo y póngalo siempre en práctica. Habla de generaciones, Abraham, Isaac y Jacob, pero además habla de otras generaciones. Dice: a tus hijos y a los hijos de tus hijos, o sea, el abuelo, el padre y los nietos. Dios se la da a Moisés en tiempos cuando van rumbo a la tierra prometida, y les dice y les muestra: este es el modelo familiar que ustedes deben implantar. ¿Cuál es el modelo que deben implantar? Un papá hablándole a un hijo, un papá hablando al hijo y al nieto, que el abuelo no pierda la capacidad de bendecir y de estar instruyendo a sus nietos en la palabra de Dios. Lo que se conoce como la tradición oral, porque en aquel tiempo, para poder leer la ley de Dios, pues no existía todavía, no se había inventado el papel. Entonces la escritura era a veces en papiros que se traían desde Egipto, o se escribía en tablillas de arcilla, en una escritura cuneiforme, que eran como paticas de gallo que se iban escribiendo en arcillas de barro, por lo cual ellos no tenían la oportunidad que usted tiene de tomar un libro, de tener la Biblia, de abrirla, de utilizar el papel y de leer la palabra de Dios. Entonces ellos mantenían la unidad en el conocimiento de la palabra de Dios, la Torá, el Talmud, comunicándosela a sus hijos. Eso era la tradición oral. Era un papá que hablaba la ley de Dios y luego el hijo que la recibía la transmitía de generación en generaciones, y por eso ellos son tan arraigados en sus costumbres. Estoy hablando de los judíos. Son tan arraigados en sus costumbres porque siempre escucharon que su papá tomaba la vocería en la casa para bendecirlos a través de la palabra de Dios. De hecho, la primera predicación que yo tuve la ocasión de hacer aquí el día viernes, cuando vinieron los hombres y señoras, quiero informarles que se los regañé totalmente gratis. Busque esa predicación, por favor, la del día viernes, porque eso fue una mano de palo que se les dio. Yo me imagino que algunas mujeres sintieron la diferencia cuando el marido llegó y se puso cariñoso y pidió perdón, y usted lo ha notado como tan raro. Bueno, escuche la predicación, porque si usted escucha la predicación, después va a empezar a decirle Malaquías, así le va a recordar el pasaje bíblico con el que estuvimos trabajando. Entonces, ellos todo el tiempo están hablando la palabra de Dios. Dentro de las cosas que más se quejan las mujeres hoy en día acerca de sus esposos es que los maridos no hablan. El hombre perdió la capacidad de hablar. Pero cuando vas a la Biblia le dice al hombre: estas palabras que yo te mando, se las hablarás. Es un papá que constantemente está hablando. Ellos todos los viernes, por ejemplo, en la cena del Shabbat, se reúnen y comparten la mesa. Es un asunto que nosotros enseñamos en nuestra escuela de padres, en nuestro taller para matrimonios, acerca del poder que tiene la mesa. Él comparte todos los viernes su cena, sienta a la familia, parte el pan, toma el vino, bendice a su hijo. Escuche cómo crecen los niños judíos, con un papá que imparte la bendición poniendo la mano sobre la cabeza del niño y le dice: yo te bendigo, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga misericordia. Yo te bendigo, tú eres la alegría de tu padre. Que el Señor extienda su mano y siempre te acompañe donde quiera que vayas, que te proteja cuando pases por lugares oscuros, que te bendiga una y otra vez, porque eres la alegría de mi vida, querido hijo. Y lo bendice al varón y bendice a la niña.
luego parte el pan, toma el vino y declama de memoria el Proverbios capítulo 31, versículos del 10 al 31, el acróstico a la mujer ejemplar. Y él dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su valor es más grande que el de las piedras preciosas. Y empieza a alabar a su esposa en presencia de sus hijos. Es una raza, son personas que crecen escuchando que el papá habla bien de la mamá. Estoy hablando parte de lo que les dije a los hombres el día viernes. ¿Cómo crece un niño bendecido? Escuchando que su papá se refiere bien de su mamá. Muchas mujeres han realizado proezas, pero tú las superas a todas. El judío dice: Dios me hizo un regalo maravilloso contigo, mi amor, te amo. Tu valor es más grande que el de las piedras más preciosas. Y los niños judíos crecen escuchando que su papá vive enamorado de su mamá, por lo cual ellos saben que no pueden maltratar a una mujer, porque hombre que maltrata a una mujer, Dios le cierra el cielo. Escuchen la predicación del día viernes. Señoras, ustedes van a estar muy felices. Ahí el hombre habla, y además de soltar la bendición en sus hijos, ellos crecen estimulados y equilibrados en el modelo de vida que tienen. Equilibrados. Es muy complicado hacerle un bullying, decía un estudio que hizo la Universidad Javeriana, la Universidad Católica de Chile, y el periódico El Tiempo, en donde encontraron que los niños que se sentaban a comer con sus padres sufrían menos el cyberbullying. O sea, era casi imposible hacerle bullying a un niño que todo el tiempo estaba escuchando que su papá y su mamá compartían la mesa y hablaban con él. De hecho, cuando usted averigua lo que son los judíos en el mundo, los judíos tienen el poder. Ellos son los dueños de la banca a nivel mundial. Si usted quiere saber a dónde va todo el crédito, todo lo que resulta del préstamo de los bancos, de la banca internacional, los judíos son los que se quedan con esa plata, porque ellos lo entendieron muy bien cuando el Dios Padre le hace la promesa a Abraham y le dice: tú no pedirás prestado, sino que tú prestarás. Le estaba hablando de todo lo que iba a pasar con los judíos en la banca a nivel mundial. Pero además, en Estados Unidos son el 0,2% de la población de los Estados Unidos. Sin embargo, gobiernan a Estados Unidos porque son la gente más poderosa. Si usted quiere ver quién le habla al oído al hombre más poderoso que existe en este planeta, usted los encuentra a ellos. Pero además, imagínese, de más de 900 premios Nobel que se han entregado desde que el premio Nobel fue creado, los judíos se han ganado el 35% de todos los premios Nobel. Nosotros, siendo 50 millones de colombianos, escasamente hemos tenido 2 premios Nobel. Cuando usted va y busca al judío en las principales universidades a nivel mundial, usted encuentra que los decanos de la Facultad de Ciencia, Tecnología, Desarrollo Aeroespacial, Agronomía, Ciencias Tecnológicas, usted encuentra que los principales decanos de las universidades a nivel mundial son judíos. Si yo veo cosas como estas, digo, alguien dirá: no, es que son el pueblo de Dios. Bueno, sí, son el pueblo que el Señor escogió, pero algo bueno tienen que estar haciendo. Y cuando vas al génesis de por qué ellos dan a nivel familiar esos frutos, usted encuentra un papá sentado en una mesa hablando con unos hijos y hablando de generación en generación y ganándose el respeto. O sea, un nieto y un hijo ven a su papá y ven a su abuelo como la persona que Dios ha puesto en su destino para bendecirlo, el que le enseña la palabra de Dios, el que lo adoctrina, el que lo disciplina, el que lo acompaña. La palabra de Dios llama a ese pueblo, de hecho, el árbol de olivo natural. ¿Cuál es el árbol de olivo natural? El árbol de olivo natural es ese árbol que salió el sembrador a sembrarlo, que tenía una expectativa desde que tenía la semilla en su mano. Abrió el surco, depositó la semilla y luego empezó a cuidar el árbol para que el árbol empezara a crecer y a su tiempo diera el fruto del olivo. Este árbol es muy consentido, amado y protegido por el sembrador. Este árbol solo tiene un defecto, que por ser tan protegido, tan amado por el sembrador, tiende a envejecerse y a enmaderarse prematuramente.
Si el sembrador, el agricultor, no lo interviene a tiempo, el árbol está destinado a morir joven. Entonces, ¿qué hace el agricultor? Le desgaja algunas ramas, le deja heridas abiertas, expuestas, le poda la cabeza, le maltrata, le hiere la cabeza al árbol y luego se va a buscar por el bosque árboles de olivo silvestre que tienen el mismo código genético de ese, pero que no nacieron como producto de un sembrador que abrió un surco y depositó una semilla, sino que nacieron producto de las heces fecales de los pajaritos que comían del árbol de olivo natural, y al depositar sus heces o mediante el proceso de la polinización en medio del bosque nativo, nacieron árboles de olivo, pero no son naturales, son silvestres. Entonces, el sembrador desgaja las ramas, deja el tronco del árbol natural de olivo herido y viene y busca esos árboles y desgaja ramas de los árboles de olivo silvestre y luego viene y las injerta en el tronco del árbol de olivo natural. El árbol de olivo natural se siente amenazada su supervivencia, y como le han sido injertadas ramas, empieza desde la raíz a enviar savia a esas nuevas ramas que le han sido injertadas, y al poco tiempo el árbol empieza a producir vida nuevamente. A este sistema inclusive lo someten árboles que llegan a ser de tipo milenial. O sea, usted puede ir en este momento a Tierra Santa y encuentra árboles de olivo del tiempo de Jesús que han sido sometidos a este proceso de estar injertándoles ramas de olivo silvestre. Como yo sé que he venido a una iglesia donde constantemente se estudia la Biblia y se profundiza la Biblia, ustedes saben que yo estoy hablando de árbol de olivo natural y me refiero al pueblo judío, al pueblo hebreo, al pueblo de Dios, ¿verdad? Pero cuando hablo del árbol silvestre, ¿a quién me estoy refiriendo? A nosotros, correcto, a todos los demás pueblos de la tierra que no somos ni judíos ni somos hebreos. No somos el árbol de olivo natural, nosotros somos árboles de olivo silvestre. Nosotros de hecho tenemos nuestro propio apóstol. Gracias al apóstol Pablo, el evangelio se extendió por todo el mundo, y el apóstol Pablo es el apóstol a los gentiles, el apóstol a los árboles de olivo silvestre. Pero le voy a dar asidero bíblico a lo que les estoy diciendo a ustedes. Entonces leamos lo que dice Romanos capítulo número 11 versículo número 13, y lo leo en la Nueva Versión Internacional. Me dirijo ahora a ustedes los gentiles, como apóstol que soy de ustedes, le hago honor a mi ministerio, pues quisiera ver si de algún modo despierto los celos de mi propio pueblo para así salvar a algunos de ellos. Pues si el haberlos rechazado dio como resultado la reconciliación entre Dios y el mundo, ¿no será su restitución una vuelta a la vida? Si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicias, también se consagra toda la masa. Si la raíz es santa, también lo son las ¿qué? Si la raíz es santa, también lo son las ramas, por más que las ramas hayan sido injertadas, ¿verdad? Versículo número 17. Ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas, y que tú, te está hablando a ti, siendo de olivo silvestre, has sido injertado entre las otras ramas, y ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. Sin embargo, no te vayas a creer mejor que las ramas originales, y si te jactas de ello, ten en cuenta que no eres tú quien nutre a la raíz, sino que es la raíz la que te nutre a ti. Tal vez dirán, desgajaron unas ramas para que yo fuera injertado. De acuerdo, pero ellas fueron desgajadas por su falta de fe, y tú por la fe te mantienes firme. Así que no seas arrogante sino temeroso, porque si Dios no tuvo miramientos con las ramas originales, tampoco las tendrá contigo. Cuando usted tiene la oportunidad de hablar con un judío, el judío puede devolverse cuantas generaciones pueda hacia atrás. Porque como han tenido que el abuelo hablaba al hijo, y que el hijo le hablaba al nieto, y que el nieto le hablaba a su hijo, y que iban hablando, si hay algo que tienen los judíos, que es que saben, número uno, de dónde vienen, para dónde van, qué tienen que hacer, cuáles son sus deberes, cuáles son sus obligaciones y cuáles son sus derechos, porque el padre se lo dice. Usted habla con un judío y un judío puede decirle, mi apellido es tal, yo soy el hijo de tal, el nieto de tal, el bisnieto de, el tataranieto de, yo vengo de la región de la tribu de, y se devuelve.
tantas generaciones como Él quiera, porque nunca pierden su sentido de pertenencia. Por eso defienden la tierra que ellos consideran Dios nos dio y es una tierra de bendición y la vamos a defender. Nosotros no tenemos esa ocasión. No sé cuántos de los que estén de acá, yo digo que de todos los colombianos quienes más se parecen a ellos son ustedes, porque ustedes tienen ese sentido de pertenencia por la tierra que Dios les dio, por el abolengo que ustedes tienen. Aún así, si considero que ustedes son los más parecidos y que tienen costumbres como esas, porque de hecho hubo una gran diáspora cuando Hitler los persiguió y vinieron en gran masa, y no sé por qué les gustó tanto el departamento de Antioquia, y muchos de ellos vinieron y se asentaron en estas hermosísimas breñas de Antioquia. Pero usted no puede devolverse. ¿Cuánto se puede devolver usted? ¿A su abuelo? ¿Al papá de su abuelo? ¿Alguien puede hablar del abuelo del abuelo? ¿Cómo se llamaba? ¿A qué se dedicaba? No, nosotros no tenemos esa oportunidad de devolvernos porque no tenemos conciencia, porque nuestro abuelo parecía mudo y el papá de nuestro abuelo tampoco hablaba. La abuela se quejaba de que él no habla, él no viene y le dice a los hijos, él no educa a los hijos, él no corrige. Cuando yo le digo a él cómo vamos a pagar, él dice, no, yo qué sé, ¿qué quiere que haga? ¿Que asalte un banco? ¿Qué? No sé. ¿Qué es que aquí se va en Colombia o qué? No sé. El judío le decía al hijo, escúchame bien, hijo, yo te bendigo con toda bendición del cielo porque tú eres la alegría de tu padre y porque tú vas a continuar la obra que Dios no alcance a hacer en mí. Este es tu llamado, estos son tus derechos, estas son tus obligaciones, esto es lo que tú tienes que hacer. Yo, tu padre, te bendigo. Entonces un niño, cuando recibe esa bendición de parte del cielo, sabe que tiene que lograr los objetivos en la vida porque entiende que su padre lo va a acompañar hasta el último día de su vida para que se cumpla el objetivo del cielo en la vida del hijo. Entonces, nosotros cuando usted empieza a investigar por qué, ¿usted sabe qué significa su apellido y por qué tiene el apellido que tiene? ¿De dónde proviene usted? Yo me pongo a estudiar para hacer esta predicación y me pongo a ver y digo, bueno, cosas que yo encuentro. Yo soy Ordóñez y me doy cuenta que todos los que tienen apellidos que terminan en ES, fueron servidores, siervos de las casas españolas. Entonces el conde Ordoño tenía familias que vivían en su región y para identificar esas familias tenían que adoptar el título del señor feudal, del señor de la casa. El señor era el conde Ordoño, pero todo el que vivía ahí adoptaba el Ordoño, que ahora pasaba a ser Ordóñez, una familia bajo la bendición de don Ordoño, que era el que los cuidaba. Ellos trabajaban la tierra, le entregaban todo el producto y él los protegía. Se creaban entonces comunidades del conde Ordoño. Pero el conde Rodrigo también tuvo una casa Rodrigo con familias a las que les puso la terminación ESZ, que son los Rodríguez. Y don Martín también tuvo una casa en donde tenía, y entonces así usted empieza a estudiar y dice, ya sé, yo vengo de Castilla, yo provengo de los moros. Esa mezcla de sangre de españoles con los indígenas de nuestra tierra y provengo de determinada manera. A nosotros no nos ocupa mucho averiguar de dónde venimos. La mayoría de los que estamos aquí bajo este techo en esta iglesia somos mestizos. Algunos son mulatos, otros son zambos, pero la mayoría somos mestizos. El mestizo es la mezcla de la sangre española con el indígena, con el chibcha, el guane en Santander, el yariguíe, los laches, todos los indígenas el quimbaya. Nosotros como mestizos, de hecho, somos una raza que no tiene más de 500 años. De hecho, somos una raza huérfana, así como lo son los mulatos, los que son morenos, porque son de raza morena, porque es mezcla del esclavo africano con la sangre del español.
pero somos razas huérfanas. ¿Por qué huérfanas? Porque nosotros, el primer mestizo, el primero de nosotros nació sin papá. A nosotros nos cuesta mucho el concepto de que sea un papá el que gobierne una casa. ¿Cuánto le cuesta a ustedes como paisas entender que su papá es el que tiene que gobernar en la casa, si siempre han visto que la mujer es la que gobierna? La mamá es lo más importante, mi mamá es la que manda. Y cuando lees Biblia, la Biblia te muestra una familia patriarcal, que el hombre gobierna su casa y bendice sus hijos. Pero eso no le cuela al paisa, porque no es lo que culturalmente le han enseñado. Usted va a cualquier pueblo de Antioquia y lo primero que encuentra es una virgen de 2 metros, y la gente dice: ella es nuestra mamá, la mujer levantada para ser adorada. El hombre, usted encuentra frases como estas que tanto destruyen las sociedades. Mamá solo hay una, papá puede ser cualquier, no peque, cualquier desventurado. Cuando usted viene a la Biblia muestra la estructura patriarcal. Es el papá, el hombre que gobierna su casa. Pero a nosotros nos cuesta entenderlo porque no somos una raza en donde un hombre haya sido importante. ¿Cómo nacimos nosotros? El proyecto de colonización que nos incluyó a nosotros es un proyecto totalmente distinto al de los Estados Unidos. Una nación bajo Dios, una nación donde la Biblia dicta las normas de la sociedad. Para nosotros ese es un concepto demasiado religioso y demasiado lejano, porque nosotros fuimos conquistados por los españoles. Los que llegaron a conquistarnos a nosotros como sociedad, un grupo de personas que eran unos malandrines. Resulta que el genovés Cristóbal Colón necesitaba quien le financiara su expedición a las Indias para abrir nuevas rutas de comercio. Le dice a la doña Isabel, y doña Isabel encuentra que el primer problema que tiene el genovés es que no hay marineros que quieran cruzar, entrar a mar adentro, navegar, porque en ese tiempo se creía que la tierra era plana y que al fondo de la tierra había un abismo. Entonces los marineros no querían navegar con Cristóbal Colón y aventurarse. Entonces ella, en un ataque de inteligencia, dice: no se preocupe que yo le voy a conseguir marineros. Se va a las catacumbas, a los socavones donde estaban presos y con grilletes, lo peor de la sociedad, y les dijo a todos los presos, asesinos y malandros de la época: les voy a dar 2 caminos. Número 1, usted se pudre amarrado ahí a esa cadena, o usted se sube a ese barco y se va a buscar nuevas tierras con el genovés. Ellos se suben a la Pinta, la Niña de la Santa María, y empiezan a navegar, atraviesan el Atlántico, llegan a nuestras tierras. Y cuando llegan a nuestras tierras, el que llega es el español y encuentra a la indígena, que no le dice: vamos, pero mira qué linda la indígena, que hemos llegado a esta tierra, vengo a conquistar América. Y le dijeron: qué pena, somos del Nacional. Que ha llegado el español y que ha visto a la indígena y que ha dicho: anda, mira qué color de piel, mira que estoy enamorado, no te preocupes, que yo me voy a casar contigo y te voy a dar el apellido y vamos a tener hijos y vamos a ser felices y vamos a comer perdices. Venga. Ese no era el proyecto. El español llegó y violó a la indígena. Y cuando embarazó a la indígena y la indígena parió al primero de nosotros, 2 cosas sucedieron. La primera, ese mestizo no tuvo padre, porque su padre lo abandonó. Número 2, la madre que lo parió, no estoy diciendo groserías, la madre que lo parió. ¿Hay algún argentino aquí? Eso no, estoy siendo objetivo. La madre que lo parió, inmediatamente nace el niño, detesta el fruto de sus entrañas porque es producto de una violación. Porque las características morfológicas del niño que acaba de tener le recordaban el desgraciado que vino y abusó de ella. Ahí nació el primer mestizo. Nosotros somos una raza a la que nos cuesta entender el concepto paternal. No vemos en el papá la bendición. No hemos sido dignos nosotros del respeto que la Biblia sí nos da, caballeros, como padres y como esposos, como pilares de una sociedad. Ese fue el proyecto que vino y nos conquistó.
distinto al de Estados Unidos. Y usted dice, ¿por qué Estados Unidos será una potencia a nivel mundial? Porque Estados Unidos nació bajo los principios de la palabra de Dios. Resulta que habían unos padres en Inglaterra, en Escocia, donde no se les dejaba adorar a Dios con libertad. Entonces se venían las guerras entre los católicos y los evangélicos, y cansados de la persecución, los protestantes, porque no los dejaban adorar a Dios con libertad, porque si les decían que leían Biblia los podían llevar a la hoguera, se cansaron de ser perseguidos religiosos, se subieron a unos barcos en búsqueda de una tierra en donde pudieran adorar a Dios con libertad. Se suben al Mayflower, se suben a los barcos peregrinos, atraviesan el Atlántico y llegan a unas tierras desconocidas para ellos. Y lo primero que hacen, escúcheme, el proyecto que llegó a los estados era un proyecto familiar, porque el que llegó era un papá, una mamá y unos niños. La familia entera se subió. Esa familia cargaba como faro de su vida el evangelio. La Biblia la portaba para poder leerla con libertad. Cuando ellos llegan a Norteamérica, lo primero que hacen es que se baja el papá, se baja la mamá, se bajan los niños, y toda la familia ponen su rodilla al piso y bendicen la tierra que Dios les acaba de entregar. Y bendicen esa tierra y le dicen: Señor, hemos llegado a un lugar donde esperamos que nos encontremos la libertad para adorarte, porque esta va a ser una nación bajo Dios. Empiezan a sembrar la tierra, a traer las costumbres de los cultivos en Europa, y resulta que las cosechas no les dan. Se enfrentan a una hambruna. Entonces aparecen los indios, que muy amablemente les enseñan a sembrar la tierra y el proceso, cómo se cultivaba la tierra de aquel entonces. Y empiezan a sembrar los primeros cosechas. Cuando la tierra da sus primeros frutos, los padres peregrinos lo primero que hacen es tomar el fruto de las primeras cosechas y ofrendarlo a Dios. Crean una fiesta y dicen: vamos a darle gracias a Dios porque la tierra que nos ha entregado produce fruto. Y crean una fiesta llamada la Acción de Gracias, el Thanksgiving. Se unen los indígenas y se unen los padres peregrinos y alaban a Dios entregando el fruto de sus campos, los primeros frutos de sus campos. Y nace la nación de Norteamérica. In God we trust. En Dios nosotros confiamos. El proyecto era distinto. El proyecto nuestro es una mamá violenta viendo a un hijo. Ella rechaza el fruto de su vientre. No sé cuántos de los que están acá fueron criados por una mamá violenta que creía que rompiéndote a palo podía hacer de ti un mejor ser humano. Un concepto que para ellos es totalmente raro. Yo en Estados Unidos, cuando veía allá, ¿usted no vio las series americanas o cómo actúan las mamás de allá? Abren la puerta, el niño está embarrado, el pantalón roto, y ella apenas dice: oh honey, I'm crazy, I can't believe it. Hey honey, I know, I'm sorry. Con ese amor. Anda hijo, ve a la ducha. En la cena hablaremos. Tan linda. Ojalá me hubiera tocado una de esas. Usted abría la puerta. Usted abría la puerta, se había partido el hueso, todo salido así echando sangre. Su mamá decía: mire cómo volvió ese pantalón. ¿Cuántos no perdimos la dignidad en la puerta de la casa porque una mamá, mire, donde sea lo voy mechoneando, y donde sea en la puerta de la casa? ¿Y usted? Y volteaba a mirar a la puerta y estaban sus amigos desde la calle. Escúcheme, nuestra generación, los que fuimos niños, los de las generaciones anteriores, fuimos criados bajo el sofisma, bajo la idea equívoca de que a los niños hay que violentarlos y pegarles para hacer de ellos un mejor ciudadano. No en vano se acuñaron frases que le hicieron mucho daño a la sociedad colombiana. La letra con sangre
entra. Entonces te ponían el cuaderno y la regla: si no sabes sumar 2 más 2, te rompo a palo, porque tú tienes que aprender. Ese concepto de una madre violenta, de la madre que te decía: quítate de aquí, con lo primero que tenga le tiro. Y te tiraban con lo primero que tenían, ¿sí o no? Hoy en día ya no hacen eso porque los celulares son costosos, o sea. ¿Qué historia tienes tú para contar? Yo te voy a contar la historia de mi vida. Para poder hacer esta predicación, yo dije: algún día tuve que reconocer y darme cuenta por qué somos como somos, por qué mi mamá hacía lo que hacía. Y hablé con mi mamá. Mi mamá fue muy violenta conmigo. Tengo cicatrices en mi cuerpo de lo que hizo mi mamá para educarme. Mi mamá creyó que yo era una maldición en su vida porque yo no me quedaba quieto. Nací con trastornos, con maneras de ser raras, hiperactivo. Cuando hablo con mi mamá, hago un ejercicio que el Señor Jesús me pone a hacer. Motivo de alguna predicación, la próxima vez que regrese les cuento más a profundidad como la palabra. Quiero confesarles a ustedes que durante muchos años tuve una relación nefasta con mi madre. Tuve traumas de infancia, de juventud, y ya siendo aún adulto, odiaba y detestaba a mi mamá. Era muy doloroso. Cuando Jesús viene a mi vida, una de las primeras tareas que me pone a hacer el Señor Jesús, mira la pregunta que me hace el Espíritu Santo: ¿y ya la escuchaste? Porque todos tienen una historia, y tu mamá tiene una historia. Escúchala. El ejercicio que el Señor me puso a hacer fue sentarme a oír la historia de la vida de mi mamá. Cuando yo escuché la historia de la vida de mi mamá, no, mi infancia fue Disneylandia comparada con lo que fue ella. Mi madre fue criada a punta de rejo, palo, en medio de la violencia de Colombia. Mi madre andaba con mi abuela porque mi abuela era cantante, iba de pueblo en pueblo cantando. Mi abuela se alcoholizaba yendo de feria en feria, mientras mi mamá dormía debajo de la tarima, metida en una ruanita, aguantando frío, golpes, maltrato. Su desayuno muchas veces fue una cerveza para salir luego al siguiente pueblo. En boca de mi abuela en vida decía: lamento mucho haber maltratado tanto a mi Lucerito. Cuando mamá me contó la infancia desgarradora que ella tuvo, solo pude pedirle perdón y decirle: ma, perdóname porque fueron muchos años juzgándote apresuradamente. ¿Tú ya hablaste con tu mamá, con tu papá? ¿Cuántas heridas tienes de tu papá y de tu mamá? Ve, siéntate, habla con él, habla con ella. Hoy en día yo tengo una relación maravillosa, que Cristo sanó mi relación con mi mamá. La amo tanto, la quiero tanto. Pero entonces fui y hablé con mi abuela Ana y le dije: abuela, ¿por qué maltratabas tanto a mi mamá? Y ella me cuenta una historia, me dice: hijo, imagínate, a mis padres los mató la violencia en Colombia. Había un tiempo donde tú decías que eras liberal o conservador y te sacaban y te mataban. Los curas decían que matar a un cachiporro no era pecado, mandaban a bendecir las armas para matar a los cachiporros. Ahí mataron a mis papás. Desde muy niña, huérfana, me tocó irme a un monasterio. No aguanté el régimen de las monjas, fue muy doloroso. Entonces me escapé a los 14 años y me fui a vivir con un tío, pero luego me tuve que ir del lado del tío porque el tío me quería violar. Entonces conocí a tu abuelo. Yo no amaba a tu abuelo, pero tu abuelo me podía dar de comer. ¿Tú sabes cómo se casaban las abuelas antes?
Un hombre muchas veces para ellas representaba un techo y comida. Y nosotros crecimos así, maltratando a la mujer y la mujer diciendo: eso no tiene nada, los hombres son de la calle, son unos perros, con tal que te den de comer y te den un techo, todo está bien. De ahí venimos. A los 14 años mi abuela se fue a vivir con mi abuelo. A los 15 años tiene a mi mamá. Pero a los 14 años mi mamá, cansada de la vida que mi abuela le daba, se fue a vivir con mi papá sin amarlo. Y a los 15 años tiene su primer hijo. Pero dos de mis hermanas a los 14 años se fueron del lado de mi mamá, cansada de la vida que mi mamá les daba. Porque el pecado es cíclico. Viene a una generación y nadie hace nada por resolverlo. Y va a la siguiente generación y nadie lo resuelve. Y vuelve a la siguiente generación y generación tras generación. Por eso usted escucha historias como borracho el abuelo, borracho el hijo, borracho el nieto. Suicidios en una generación, suicidios en otra generación, suicidios en otra generación. Reos, presos, metidos en cárceles en una generación, en la otra, quebrados, toda clase de pecados, de maldiciones, de situaciones que pasan de generación en generación, hasta, porque siempre hay un hasta que alguien en una familia se levante y dice: basta, hasta aquí llegó la maldición de mi familia. No más embarazos juveniles, no más divorcios, no más padres ausentes, no más hijos pobres, no viviendo en el alcoholismo, no viviendo en la drogación. Siempre hay una fecha de caducidad para todo pecado que quiera hacer mella en una familia. Siempre hay un hombre valiente que se levanta y dice: no me importa lo que hayan hecho los abuelos antes de mí, no me importa lo que hicieron mis padres, ahora es importante lo que hago yo como individuo. Lo que hago yo ahora es que a partir de mí, ni mis hijos, ni mis nietos, ni las siguientes generaciones verán lo que sucedió antes. Y yo le digo a mi madre: ma, ¿cómo era tu relación con el abuelo? Y mi mamá me dice: mijo, yo a su abuelo lo vi 2 veces. Una vez le dije: papá, se llamaba Alfonso. Yo me acuerdo porque creo que lo vi como una vez. Era un señor alto. Alfonso se llamaba. Yo dije: alto, feo y sonso, Alfonso. Le dije: ma, ¿cómo era el abuelo Alfonso? Me dijo: solo lo vi 2 veces. Y una vez le dije: papá, ¿me regalas para comprarme unos cuadernos y unos colores? Y tu abuelo me sobó la cabeza y me dijo: yo no tengo plata para esas pendejadas. Y cuando mi mamá me contó esa historia con su padre, sentí ternurita, rabia, tristeza por lo que le sucedió a mi mamá cuando era una niña. ¿Sabe por qué? Porque mi mamá es muy inteligente. Y si un hombre no le hubiera fallado como le falló su papá, otra historia hubiera cantado para ella y para nosotros. Escuche, escuche. Tenemos una deuda con el sexo femenino. Mujeres, a nombre de todos los hombres, perdónennos. A nombre de su papá, a nombre de su abuelo, perdone al sexo masculino por los golpes. Perdone el silencio de su esposo. Porque nada más frustrante en la vida de una mujer que haber sido criada por un mal padre para luego estar con un mal esposo. Las heridas abiertas que tuvo una mujer por la educación y la estructura machista de un papá para luego casarse con un hombre que sigue con la misma tónica. Y como lo hablábamos el viernes, los hombres son los que sanan las heridas en la vida de las mujeres. Por el lado de mi padre, ¿qué les cuento? Yo aprendí sexualidad en los talleres donde mi papá era latonero. Mi abuelo, su papá, que lo abandonó a él cuando él tenía 13 años, practicó la brujería. El abuelo tenía una capacidad de hablar. Me decían, él hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y podía durar horas hablando. Yo dije, bueno, algo bueno me dejó el abuelo a mí, ¿no? O sea,
pero cuando no tenía plata se ponía un pañal en la cabeza y decía que era el profesor Al-Marrajá, y eso pintaba runas, vendía, practicaba la brujería, hacía lo que sea. Imagínense, mi abuela fue la segunda de sus esposas. El día que mi abuelo se acostó con una mujer que no era su propia esposa, decidió cosas sobre mi vida y yo todavía no había nacido. Porque tú eres el producto de lo que los familiares tuyos y tus antepasados decidieron antes de ti y tú no habías nacido. Por lo cual, escuchen aquí todos aquellos que no se han casado o que están empezando a tener hijos. Sus decisiones son trascendentales para sus hijos, los que todavía no tienen, y los nietos, los que todavía no conocen. Por eso se necesita que usted tome decisiones adecuadas en su vida, porque más adelante usted va a conocer gente que todavía no conoce, pero que un día va a amar con todas las fuerzas de su corazón. Hágalo bien. A mí me enseñaron que un hombre era verdadero hombre cuando tenía la capacidad de tener mucho sexo, acostarse con muchas mujeres. El 90% de la conversación que se tenía con mi padre tenía que ver con carácter sexual. Mi papá creía que tenía un hijo que sí era un verdadero hombre y otro que tenía en entredicho. ¿Sabe por qué? Porque mi hermano sí le cumplió el estándar a mi papá, sí le cumplió el estereotipo. Mi hermano tuvo sexo desde que estaba muy niño, muy joven, y tenía una novia y tenía otra, y la pregunta siempre de mi papá era: ¿ya estuvo con ella? Me enseñaron a ver a una mujer, a darle el valor por lo que cubriera, por lo que mantuviera en sus prendas íntimas. Eso era una mujer. Y recuerdo un día, 15 años y medio, mi papá habla con mi hermano que está en el ejército, me ve pasar, y mi papá le dice por teléfono a mi hermano, le dice: estoy preocupado por Bernardo, porque todavía no ha bajado de peso. Entiéndase, bajar de peso, tener relaciones sexuales. Para mi papá era un problema que yo tuviera 15 años y todavía no hubiera estado con una mujer. ¿No será que nos tocará llevarlas donde las amigas? Entiéndase, vamos a llevarlo donde las prostitutas para volverlo hombre. De ahí venimos. Y yo quería cumplirle el estándar a mi papá. Yo quería que mi papá se sintiera orgulloso de mí. Porque todo muchacho sueña con que su papá se sienta orgulloso del hijo y no tenga duda de su sexualidad. Pero mi papá siempre tuvo duda de lo que era yo como hombre. Tuve problemas e interrogantes sobre mi sexualidad, porque además yo era pequeño, insignificante, flaquito. Mi hermana de 13 años era más fuerte que yo y tenía 2 centímetros más de estatura. Yo hablaba por teléfono y me decían: sí señorita, sí señorita, sí señorita. Me trataban peyorativamente y me decían que yo era homosexual. No utilizaban la palabra homosexual, me decían: usted es unido a eso. Porque a los 9 años fui víctima de una violación. Y fue mi gran secreto en la vida, que nunca a nadie le conté. Porque de pronto podría suceder que mi papá confirmaría lo que tanto sospechaba. Y cómo me hubiera gustado decirle a mi papá lo que estaba pasando. Pero no había un puente. Cómo me hubiera gustado que mi papá leyera Deuteronomio 6, donde la Biblia le dice estas palabras que yo te hablo hoy: se las hablarás a tus hijos. Deuteronomio 6:20, cuando tu hijo te pregunte qué significan estas leyes, estos mandatos, le responderás. Una Biblia que propone a un papá bendiciendo a un hijo y pendiente de todas las necesidades que está pasando un hijo. Muchos jóvenes, tanto niños como niñas, jóvenes y jovencitas, hoy en día no tienen ese puente. Yo puedo entender a un joven que diga: al último que le contaría lo que está pasando en mi vida sería a mi papá, porque yo pasé por ahí. Yo tuve que vivir mi dolor solo.
mi frustración y mi cuestionamiento sobre mi sexualidad porque me la cuestioné. Padres, tiendan puentes. Padres, hablen con sus hijos. Padres, Dios nunca ha dicho que ustedes son los jueces de sus hijos. ¿Usted sabe por qué sus hijos no le cuentan muchas cosas? Porque si usted le contara, si su hijo le contara algo a usted, usted como padre diría: yo no merezco que usted me haga algo como eso. Tanto que me jodo yo para trabajar y darles estudio. Eso es lo que le enseñan en el colegio, que yo le pago para que usted vaya y se eduque. Tanto que nos hemos jodido, perdón por las palabras, tanto que nos hemos jodido en esta casa para que usted no salga con esa. No se equipara en la palabra de Dios la palabra padre a la palabra juez. No eres el juez de tu hijo, porque tu hijo, tu hija solo tiene un juez. Los padres tenemos que aprender a hablar. Óyeme bien, hijo, escúchame bien. No importa lo que pase en tu vida, lo bueno o lo malo. Cuando pase lo malo, cuéntamelo. Cuando pase lo bueno, cuéntamelo. Hazme partícipe de lo bueno, lo feo, lo inmundo y lo agradable que está en tu vida, porque yo estoy aquí para ayudarte. Escúchame, hijo, escúchame. Cuando estés en la discoteca y te ofrezcan la segunda cerveza, acuérdate de las palabras de tu padre: yo voy a estar aquí para ayudarte, no para juzgarte. Cuando te fumes el segundo porro de marihuana, piensa en tu papá, piensa en tu mamá, que te van a ayudar, que te van a recibir, que te van a levantar. Cuando te equivoques, cuando estés en camino de perversos, cuando tus amigos te inviten a hacer cosas que no están bien, yo, tu papá, estoy en casa para hablar contigo, para ayudarte, para bendecirte, para corregirte con amor, porque Dios te entregó un papá en casa. Tu aliado número 1. ¡Ey! ¿Quién te dijo que solo tenías que tender puentes para que tu hijo viniera y te contara todo lo bonito y todo lo bueno de su vida? Tú estás ahí para escuchar también sus historias de equivocación, sus historias de error, horror, lo bueno, lo malo. No eres papá para las cosas buenas únicamente. No eres mamá solamente de la que porta un diploma y una medalla. También eres mamá de la que está fumando, de la que está besando, de la que está teniendo relaciones a muy temprana edad, de la que está robando, de la que está mintiendo, de la que se está portando mal en la universidad, en el colegio. De ella también eres mamá. No se aísla a una persona solo porque cometa errores, porque entonces eso quiere decir que tú olvidaste que tú también tuviste 16 años y hacías cosas peores. Yo no pude hablar con mi papá. Años más tarde, él siendo abuelo, yo habiéndole dado hijos, yo se lo confesé y le dije: me hubiera gustado contarte que cuando vivíamos en este barrio, ¿te acuerdas? En esta casa, ese muchacho que estaba ahí abusó de mí y no pude ir a decírtelo. Como no pude ir a decirte muchas cosas que pasaron en mi vida porque me tocó apañarme solo, porque estuve solo durante toda mi juventud, porque te fuiste un día de mi vida. No se preocupen, la relación con mi Padre Jesús la sanó. Él partió hace 6 años para la presencia del Señor, y Cristo llegó a sanar nuestro corazón y a unirnos como padre y como hijo. ¿Cuál es la historia de tu vida? Termino con esto. A ver, Señor Dios mío, yo la primera vez que vine de un salto llegaba allá. Gálatas capítulo número 3, versículo 26. Gálatas 3, 26. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Buenas noticias, querido pueblo paisa. Ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, sino que todos, ¿quiénes? Todos ustedes son uno solo en Cristo. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa.
¿Qué es lo que está diciendo el Señor aquí? No. Ya no existe el judío, ya no existe el griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos, la gracia a través de Jesús, lo que Dios determinó para el pueblo judío, sus bendiciones, su destino, romper la maldición de las generaciones, está para todo aquel que quiera venir a Cristo a entregarle su vida. Porque cuando no hubo por quién más hacerlo, tu Señor Jesús entregó su cuerpo. Y así como el árbol de olivo natural, que le fueron abiertas muchas heridas expuestas, el cuerpo de tu Señor Jesús abrió todas sus heridas. Así como en el árbol de olivo natural se hiere la cabeza, sobre la cabeza de tu Señor pusieron una corona de espinas. Y cuando Él estaba allí con la herida abierta, el sembrador salió y te encontró a ti, y 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 a ti, destinado a morir en la ignominia, destinado a repetir lo mismo que hicieron tus antepasados. Desgajó la rama de tu vida y la trajo hasta el cordero y te injertó en su costado. Y desde entonces Jesús dice: mío eres tú. Como la raíz es santa, también lo son las ramas. Estás esculpido, protegido en el hueco de mi mano, y de ahí nadie te va a arrebatar. Te haré entender el camino por el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Año 2016. Estamos en el Calvary Chapel, que es el colegio donde estudiaban mis hijos. Nos llaman a un grupo. Si son 2.500 estudiantes, es raro que llamen a un grupo no más allá de los 65 personas. Padres de familia de los mejores estudiantes. Mi esposa y yo estamos sentados ahí. El director del colegio dice: estos son los mejores estudiantes de nuestro colegio. Él habla en inglés. Les vamos a entregar su honor roll, su diploma de excelencia. José Ordóñez. Y mi hijo, que está a mi lado, se levanta y va. The best in the science, los mejores en ciencias, José Ordóñez. Mi hijo no había terminado de sentarse y pasa por segunda vez. The best in the math, los mejores en matemáticas, José Ordóñez. Y vuelve y pasa mi hijo. Y pasó otra vez y otra vez y otra vez. Y dice el rector del colegio: vamos a orar por este grupo de muchachos que son el orgullo de nuestra institución. Y cuando empiezo a orar, no pude parar de llorar, de ver a mi hijo que a sus 16 años tenía tantos honor roll, siendo el orgullo de un colegio en los Estados Unidos. Y lloré porque recordé lo que yo fui a los 16 años. Un proyecto social fallido. Uno que se subía a los camiones de Bavaria a robar cerveza. El jefe de la pandilla de la mano roja. El que hacía que a la mamá le llegaban citaciones del bienestar familiar por grosero y por obsceno, por decirle obscenidades a las niñas del barrio. El que amenazaba de muerte, aún en broma, al director de su colegio donde estudiaba. Un proyecto fallido de 16 años. Y al ver a mi hijo ahí, solo pude ver la obra maravillosa de la cruz. Cierra tus ojos. Dios te llama
Y al pronunciar tu nombre también parece pronunciar el nombre de tu hijo. Dios te llama y al pronunciar también pronuncia el nombre de tu nieta, ese que no ha nacido, esa nieta y nieto que aún no conoces. Aún no entenderás la trascendencia de tu decisión, pero el tiempo dará la razón de que la obra que hizo el Señor Jesús en el madero del Calvario fue completa y multigeneracional. Pregunto si hay alguna persona que quiera entregarle hoy su vida a Jesús, que quiera hoy empezar a vivir bajo los preceptos y los conceptos cristianos y amar a Cristo hasta el día de su muerte. Si nunca has tomado una decisión como esta, este es el momento para que lo hagas. Y el segundo llamado: si hay alguien que está alejado de los caminos del Señor y hoy quiere regresar a casa, el Señor te está esperando con los brazos abiertos para que regreses hoy y retomes tu relación con el Señor. Si hay alguien bajo esas dos condiciones, hágamelo saber levantando su mano ahí donde está. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Por aquí, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, jovencita, Dios te bendiga, jovencita. Por allí, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Atrás, ¿quién es atrás? Levante su mano. Hola, atrás, Dios te bendiga. Y a ti Dios te bendiga, y a ti Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Atrás, allá en el muro, Dios te bendiga, y a ti Dios te bendiga, y a ti Dios te bendiga. Hola, Dios te bendiga, y a ti Dios te bendiga. Hola, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Por aquí, Dios te bendiga. Alguien más atrás, Dios te bendiga. Y a ti, joven, Dios te bendiga. Y atrás, Dios te bendiga. Y a ti Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. Ok, hola, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Por aquí alguien. Hola, Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. Y a ti, joven, Dios te bendiga. Y a ti, caballero, y a ti, jovencita, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Alguien más, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Atrás en el muro, atrás el fondo, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. A ti, aquí, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Alguien más, alguien más. Hola, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Hola, jovencita, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Hola, Dios te bendiga. Y a ti, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios los bendiga. Atrás, a ti, Dios te bendiga. Y a ti, Dios te bendiga. Y a ti, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga, Dios te bendiga, joven, Dios te bendiga. Muy bien, considero entonces que todas las demás personas que no tomaron una decisión por Jesús, eso significa que ya la tomaron. Y eso también significa que si no levantaste tu mano, tú tienes una relación estable con el Padre. Pero si ese no es tu caso, la iglesia y yo le pedimos al Señor que te dé otra oportunidad de reconocer que solo en Jesús encuentras vida y vida en abundancia. A las personas que tomaron su decisión por Jesús o que hoy regresan a la casa del Padre, les tengo un reto adicional. Cómo me gustaría estrechar su mano y darles la bienvenida a la iglesia. Les invito a que se levanten de su silla y vengan aquí adelante. Yo quiero orar con ustedes y por ustedes. Salgan de sus lugares y vengan acá, vengan acá, vengan acá. ¿Hay alguien que esté contento aquí? Dele la gloria a Dios. Hay un rey, Cristo mi rey, Cristo vengo, viene en mi hogar, venga tu reino en la ciudad. Hay un rey, Cristo mi rey, Cristo vengo,
Si no levantaste la mano pero crees que debes estar aquí adelante, levántate en este momento y bien. Si hay algún padre de familia que quiera tomar la mano de su hijo y decir: hijo, lo he hecho mal hasta el momento, pero ahora quiero hacerlo bien, tome la mano de su hijo, venga aquí adelante. Si hay alguna mamá que hoy quiere tomar la mano de su hija, de su hijo, y entiende que tiene que estar aquí adelante porque Dios le va a dar hoy una nueva oportunidad de que recomponga el camino. Si hay alguien que cree que a partir de este momento en su vida familiar la Biblia, la palabra de Dios y el modelo cristiano debe ser su norte, levántese y venga aquí adelante. Esta es su oportunidad. A ustedes que están aquí adelante les voy a guiar en una oración. Dígasela al Señor en voz audible, repita después de mí y la iglesia nos colabora. Señor Jesús, al venir aquí adelante en esta tarde, he traído conmigo mi vida para pedirte que me perdones, porque ahora entiendo que soy un pecador. Me hago responsable de todo lo que he hecho hasta este momento de mi vida, pero tomo mis pecados y los vuelco a tus pies, porque en esa cruz tú pagaste la deuda que yo tenía con el Padre. Y mi confesión y creer en ti sé que me hacen libre de todas mis culpas. Por eso entiendo que mi pecado ya no existe, porque tú haces de mí una nueva criatura. Y yo me comprometo a servirte y a seguirte todos los días de mi vida, hasta que yo me muera o hasta que tú regreses. En tu nombre he hecho esta oración. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor.